Bueno, vamos a continuar con con el capacitor y más o menos comentábamos pues que el capacitor almacena voltaje. Si nosotros lo vemos pues como un tinaco de voltaje simulando, no podemos sobrepasar su capacidad de almacenamiento, porque igual pues obviamente sería insuficiente tratar de meterle más carga cuando no soporta más de límite. La otra es que el capacitor requiere cierto tiempo para poder cargarse. Si nosotros ponemos un eje cartesiano contra el tiempo, pues la fuente que esté alimentando ese capacitor tiene cierto voltaje y el capacitor tarde o temprano se va a cargar a ese voltaje, siempre y cuando lo soporte ese capacitor. Y en este caso no es de manera instantánea, el capacitor tiende a cargarse poco a poco hasta que alcanza su nivel máximo de acuerdo al voltaje que le está entregando la fuente que lo está alimentando. Igual cuando el capacitor está cargado y tiene la posibilidad de descargar su energía con otro dispositivo, con una carga, así se llama, también va a tardar tiempo en hacerlo. Es decir, una vez cargado, se puede empezar a descargar poco a poco. Entre más grande la carga, esta es resistencia de carga, se llama esta. En inglés, obviamente. Entre más grande, más lento se descarga el capacitor. ¿Por qué? Porque tiene una constante que es RC, una constante de tiempo de descarga, así se llama. Y es el producto de la resistencia de carga por el valor del capacitor o de la capacitancia. Para entenderlo, pues obviamente hay que poner un circuito. Aquí tenemos primeramente una fuente y luego tenemos un capacitor, el cual este es su símbolo. Y luego tenemos lo que sería la resistencia de carga. Entonces a esto es a lo que le llamamos RL. Este es el capacitor y esta es nuestra fuente. Obviamente la fuente puede ser de corriente directa o de corriente alterna, que era lo que veíamos en la clase anterior. Vamos a poner un interruptor para hacerlo más claro en esta parte. Y ese interruptor inicialmente es un switch, está descargado. Entonces voy a poner aquí a la derecha el capacitor, bueno, aquí abajito. Y obviamente pues ahorita está descargado, no hay voltaje en ese capacitor. Aquí lo voy a poner BC.
contra el tiempo. Y voy a poner la otra gráfica simulando que estamos en la resistencia de carga. Igual aquí vamos a poner el tiempo y aquí le vamos a poner corriente en la carga. ¿Cuál corriente? Pues la que se supone pasaría por ahí, ¿no? Esta es la IRL. También está en cero, la resistencia no tiene quien le proporcione voltaje. Debería de ser el capacitor, pero no tiene. ¿Por qué? Porque el interruptor está abierto y obviamente el voltaje de la fuente no es capaz de llegar a llenar ese capacitor. Pero ahora supongan pues que se cierra este interruptor. Y lo que dijimos, el capacitor va a empezar a cargarse, pero para hacerlo obviamente mucho más claro esta parte, también vamos a poner un capacitor de este lado. Entonces el capacitor se empieza a cargar y como dijimos va a llegar un momento en que se tiene que cargar por completo. Este voltaje es el voltaje de la fuente. El capacitor se va a empezar a cargar, como dijimos, poco a poco hasta que llegue al máximo en este caso. Entonces esta partecita no existiría porque nuestro capacitor tarda un tiempo, ¿no? De hecho podemos medir este tiempo. Este tiempo se conoce como tiempo de carga del capacitor. Bueno, una vez cargado el capacitor al voltaje de la fuente, ¿sí? Ahí se va a quedar ese voltaje. Es como si la llave aquí del recipiente estuviera cerrada. Por aquí cargamos el líquido, lo llevamos a su nivel, al nivel que lo cargamos, vaya. Pero no puede salir este líquido, lo mismo sucede con el capacitor, ya se cargó, pero no puede descargarse con nadie porque está abierto el interruptor 2. Entonces, en ese instante que nosotros podemos cerrar nuestro interruptor 2, al mismo tiempo abrimos el interruptor 1. ¿Qué va a suceder? Que se va a quedar el capacitor en paralelo a la resistencia de carga y obviamente, acuérdense, cuando hay dos elementos en paralelo van a tener el mismo voltaje. Entonces la resistencia básicamente va a tener una corriente que ya sabemos cómo obtenerla. IRL es igual al voltaje en ese elemento sobre la R total. Pero el voltaje en la resistencia es el mismo del capacitor. Pero el voltaje del capacitor era, o es pues ahorita, inicialmente el voltaje de la fuente. Entonces de inicio la corriente estaría aquí, pero nuestro capacitor, si se fijan, empieza a tirar el líquido por aquí, va a empezar a bajar su voltaje. Lo mismo sucede con el voltaje en el capacitor, empieza a perder capacidad y la corriente en la resistencia empieza a caer. ¿Hasta dónde? Hasta que ya no tiene el capacitor el voltaje suficiente, básicamente cero, otra vez vuelve a quedarse la carga sin corriente. Entonces, si se fijan,
por la carga circuló corriente y fue bajando porque se fue perdiendo el voltaje del capacitor. Aquí el capacitor obviamente tenía su máximo voltaje y empezó a caerse. Esto es a lo que le llamamos, a esta partecita cuando llega a cero, tiempo de descarga del capacitor. Y aquí lo teníamos, ¿no? Lo que es el tiempo de descarga es la RL por el valor del capacitor. Y con eso, el tiempo obviamente es muy pequeño. Yo estoy agrandando aquí la situación. Estamos hablando de milisegundos, pues, o nanosegundos, depende. Pero si nuestra carga es muy grande, pues entonces el capacitor va a tardar en descargarse. ¿Qué tanto? Bueno, pues sería cuestión de ver el valor de la carga, ver el valor del capacitor, y entonces sabríamos más o menos cuánto tiempo tardaría. Ahorita hacemos un ejemplo, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al valor del funcionamiento normal del capacitor. La función normal del capacitor es almacenar voltaje. Y en este caso, nosotros podemos obviamente poner un circuito que nos permita, ¿no? Eso fue didáctico, pero podemos tener otro circuito que haga lo siguiente. Este ya es un circuito serie. Aquí tenemos otra vez la RL, la carga, capacitor y el voltaje de la fuente. Hay una fórmula que rige lo que es el comportamiento de la resistencia capacitiva, es decir, la resistencia del capacitor, y depende del tipo de fuente con el que estemos alimentando ese capacitor. Recuerden, esta fuente es de corriente directa, pero hay otra fuente de corriente alterna. Para este caso, donde hay una fuente de corriente directa, la reactancia o la resistencia del capacitor es de esta manera. Dos pi pues es una constante, tiene que ver con los radianes. F es la frecuencia, en este caso de la fuente, y C es el valor del capacitor en faradios, porque el capacitor, su unidad es el faradio. Pero comentamos en las clases anteriores, aquí lo habíamos visto creo, la cuestión de la frecuencia. La frecuencia en una fuente de corriente directa no existe, mientras que en una fuente de alterna sí existe frecuencia. Bueno, pues ahorita estamos trabajando con una fuente de corriente directa. Eso me indica obviamente que nuestra frecuencia es 0 Hz. Entonces, no importa los valores del capacitor, si nosotros tratamos de obtener la reactancia capacitiva, así se llama este valor, pues podemos hacer la operación. 2pi por el valor de la frecuencia, que es 0, por el valor del capacitor, el que gusten ustedes, no importa. De todas maneras, todo el término de abajo va a ser 0. Entonces, ¿qué pasa con la reactancia capacitiva? 1 sobre 0, esto es infinito.
es un valor demasiado grande. Como la reactancia es resistencia del capacitor, esto se da en ohms. ¿Qué quiere decir? Que este capacitor no va a dejar pasar jamás el voltaje de la fuente de corriente directa porque no tiene frecuencia. ¿Qué nos indica eso? Que la corriente por esta resistencia va a ser cero siempre. Esta corriente va a ser cero, siempre. No importa el voltaje que pongas en la fuente, no importa el valor del capacitor, no importa el valor de la resistencia, la corriente no va a ser posible. Y como todos estos están en serie, pues entonces no va a haber corriente. Se dice entonces que el capacitor, ¿sí?, se comporta como un interruptor abierto para la corriente directa. Voy a volver a repetir. El capacitor, y lo pongo, se comporta como un interruptor abierto para una fuente de corriente directa. Lo voy a remarcar. Entonces le podemos poner valores, sinceramente, sería innecesario, pero lo podemos hacer. Voy a ponerle que este vale 10 volts. El capacitor vamos a suponer que vale 47 microfaradios. Recuerden, micros es la millonésima parte de cualquier unidad. Entonces estamos hablando de 47 millonésimas partes de un faradio. Así se da normalmente. La unidad del capacitor es el faradio. Y una resistencia, no sé, de 1000 ohms. Bueno, pues nosotros podemos sacar la resistencia capacitiva, pues ya sabemos que nos va a dar 0, pues 2pi, 0, y el valor del capacitor aquí le podemos poner 47 por 10 a la menos 6 faradios, porque se tiene que poner en su unidad fundamental, el faradio. Y esto, pues vuelve a lo mismo, nos va a dar una resistencia infinita. Y si la resistencia es muy grande, pues es como si fuera un interruptor abierto. Vamos, es como si tuviera un circuito de este tipo. Este es RL, este es XC y este es el voltaje de la fuente. Sí, dime. XC, José Molina, es así se conoce. Déjame ponértelo aquí. XC se conoce como reactancia capacitiva. En pocas palabras, pues, es la resistencia del capacitor. Entonces, esa reactancia capacitiva, esa resistencia capacitiva, se vuelve muy grande por esta fórmula que tenemos aquí, porque no hay frecuencia.
Entonces, si nosotros redibujamos nuestro circuito original, hagan de cuenta que quedaría así. Mejor aún, ¿sí? Podemos ponerlo de esta manera. Esta es XC, este es RL y este es el voltaje de la fuente. Entonces esta reactancia capacitiva es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Ya pasamos pues por los circuitos series, cómo calcular las corrientes. En un circuito serie la corriente es igual. Voy a sacar la IRL. Debería de ser voltaje de la fuente sobre la resistencia total, que sería la reactancia capacitiva más la RL. ¿Sí? Pero es tan grande la resistencia capacitiva, es infinita comparada con la RL que le puedas poner, que básicamente esto sería voltaje de la fuente entre la reactancia capacitiva. Pero aún así, un valor de voltaje entre un valor infinito, esto va a darnos cero. Entonces, si la corriente en la resistencia vale cero, pues lo mismo va a suceder con la corriente que pasa por el capacitor y con la corriente que pasa con la fuente. Están en serie, por lo tanto las corrientes son iguales. Y si la corriente en la resistencia de carga me da cero, todas esas corrientes van a ser cero. Por eso se dice pues que el capacitor se comporta como un interruptor abierto para una fuente de corriente directa, es decir, no deja pasar el voltaje. Y si no deja pasar el voltaje, entonces ¿para qué lo usamos? Entonces, normalmente, para corriente directa, el capacitor no tiene mucho caso en este tipo de configuración. Pero veremos que si lo usamos de otra forma, nos pudiera servir, ¿no? Pero esto es de manera general. ¿A dónde quiero llegar? A esta parte. Un capacitor nunca deja pasar el voltaje de corriente directa. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo estamos seguros? Bueno, pues muy simple. Vamos a ir a hacer un circuito. En el simulador para que vean pues que con estos valores que pusimos, que no deja pasar el voltaje. Déjenme nomás poner una... Déjenme, me voy a cambiar para acá. Y de aquí vamos a jalar, como dijimos, una resistencia. Vamos a jalar una fuente, pero de corriente directa. Vamos a jalar un capacitor. No importa el valor, pero me refiero, podemos poner el que dijimos. Y la tierra, ¿no? Y con eso es suficiente. Le damos vuelta. Y básicamente ahí tenemos nuestro circuito. Bueno, lo vamos a crear.
Y este lo ponemos ahí. Este dijimos que era ¿de cuánto? Ya ni me acuerdo. A ver, aquí lo tengo. 10 volts. No hay problema, le ponemos 10 para hacerlo correcto. Sí, ahorita lo voy a poner. Es que me quedé con el... Aquí está. Ahí lo ven, ¿no? Ok. La fuente, 47 microfaradios y 1 kilo. A este le pueden poner RL. No hay problema. Para que todo coincida, pues. Y obviamente jalamos un multímetro para checar el voltaje en la resistencia. Podemos poner otro multímetro para checar el voltaje en el capacitor. Y podemos checar, poner un amperímetro para checar la corriente. No importa dónde pongas el amperímetro, de todas maneras, lo podemos poner aquí. Más que lo vamos a voltear. Y ahí está, ¿no? Este mide la corriente, entonces lo pongo así. Este va a medir el voltaje de la resistencia. Y el voltaje del capacitor. Como dijimos, este capacitor, déjenme ponerle escena nada más. Si tiene una resistencia muy grande, como dijimos, todo el voltaje debería de caer aquí, porque está abierto. Pues. Todo este voltaje se vendría a la resistencia más grande, que es esta. Y aquí no quedaría voltaje, y si no hay voltaje aquí, pues no hay corriente, y si no hay corriente aquí, pues no va a haber corriente en ninguno de ellos. Por lo tanto, este debería de marcarme 0. El voltaje en el capacitor debería estar completo. Y aquí no debería de haber voltaje. ¿Sí? Entonces corremos el sistema y vean lo que pasa. No hay corriente. 10 nanoamperes es una 10 millonésima parte de un amper, o sea, nada. Todo el voltaje de la fuente está en el capacitor y el voltaje que hay en la resistencia es 10 microvolts, o sea, 10 millonésimas partes del volt, o sea, no hay, pues. No importa que ustedes le metan más voltaje, voy a exagerar y le voy a poner 100 volts, no va a pasar la corriente. ¿Sí se fijan? 100 nanoamperes no es nada, 100 microvolts no es nada, y todo el voltaje de la fuente se lo lleva el capacitor. Es como si dices, no, estos 100 no van a pasar por aquí, ¿va? Básicamente. Entonces no le deja nada a la resistencia, no va a haber corriente. Entonces ahí lo estamos comprobando, ¿no? Ahora bien, me regreso a esta parte. ¿Qué sucedería entonces? Lo vamos a ver desde el otro punto de vista. Un capacitor alimentado con una fuente de corriente alterna. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a analizarlo, ¿no? Primero ponemos el circuito. Voy a poner esta fuente. Esa es la fuente de corriente alterna. El capacitor.
y luego la resistencia de carga. Entonces aquí pongo RL, C, y aquí pongo voltaje de la fuente, pero ya sabemos que es de alterna. Las fórmulas son iguales, es un circuito serie, las corrientes deberían de ser iguales. La reactancia capacitiva se saca con la misma fórmula. 1 sobre 2pi Fc. Pero ahora lo que vamos a hacer es, esta fuente, como es de corriente alterna, vamos a decir que trae 1000 Hz de frecuencia. 1000 ciclos en un segundo, era lo que decíamos el otro día, ¿no? Esta es la frecuencia de la fuente. Y el voltaje vamos a dejarlo igual, 10 volts. Bueno, pues si nosotros hacemos este cálculo, vamos a tener lo siguiente. Recuerden, el capacitor es de 47 microfaradios. Esta resistencia es de 1000 ohms. Entonces va a ser 2pi. Ahora sí le ponen 1000 Hz aquí. Y este es de 47 por 10 a la menos 6 faradios. Hacemos toda la operación. Déjenme quitar esta raya para hacerla más grande nomás. Uno sobre todo eso. Entonces esto nos va a dar, voy a sacar la calculadora. Aquí la estamos viendo. Yo normalmente lo que hago es 2 por pi, es este que está aquí, por 1000 por 47 exponente 6 más menos. Ya me equivoqué. Esto es para atrás. Ahí está. Esto es lo que me da abajo. Si le doy este inverso, me dice que eso es lo que hay. 3.3 ohms. Este valor sería así. Aproximadamente, ¿no? Lo vamos a verificar. No vaya a ser que me haya equivocado. 2 por pi por 1000 por 47 exponente 6 más menos inverso. Y sí, 3.38 para ser exactos. Eso es lo que vamos a poner aquí. 3.38. Ahora sí, si tú tratas de sacar la corriente aquí en la carga, aplicando la ley de Ohm que ya conoces, vas a decir IL es igual al voltaje de la fuente, que son 10 volts, sobre la resistencia del capacitor, que aquí la tenemos, 3.38 ohms, más la resistencia de la carga, que vale 1000, hacemos esa operación, más 1000 inverso por 10. Básicamente nos da 9.96 miliamperes. O sea, 9.96 por 10 a la menos 3 amperes. Ya hay corriente.
Ya saben ustedes cómo sacar el voltaje en el capacitor, porque esta corriente circula por todos los elementos igualita, puesto que es un circuito serie. Entonces, el voltaje en el capacitor, lo aplicas la ley de Ohm, corriente del capacitor, que es la misma que acabamos de sacar, 9.96 por 10 a la menos 3 amperes, perdón, por la resistencia del capacitor, que vale 3.38 ohms. Muy bajita, ¿no? Entonces el voltaje en el capacitor nos va a dar 9.96 exponente 6, no es cierto, es exponente 3. 9.96 exponente 3 más menos por 3.38 nos da 0.033 volts el voltaje en el capacitor. Y si quieren sacar el voltaje en la R, en la carga, pues hacen lo mismo. La misma corriente por 10 a la menos 3 amperes por la resistencia 1000. Esto nos va a dar 9.96 volts. ¿Qué está sucediendo? Todo el voltaje de la fuente casi se está yendo a la carga. Es decir, el capacitor se está quedando con apenas 0.033. ¿Qué quiere decir? Que el capacitor sí está dejando pasar el voltaje de alterna. Entre más, fíjense bien, ya checando la fórmula, entre más crezca la frecuencia, ¿sí? Aquí en la fórmula, si se fijan, de la fuente, la resistencia del capacitor se vuelve más chica. Y entre más chica, menos voltaje acapara de la fuente. Es como decir, va a dejar pasar, entre más grande la frecuencia, más va a dejar pasar el voltaje de la fuente. Y lo contrario, más baja la frecuencia, su resistencia empieza a crecer y deja de pasar menos voltaje. En pocas palabras, el capacitor aquí está funcionando como un filtro. Entonces, este término que puse yo aquí, lo voy a poner acá. El capacitor se comporta como un filtro para una fuente de corriente alterna. Obvio, si nuestra frecuencia llegara a cero, entonces la fuente, da de cuenta que sería una fuente de corriente directa. Y recuerden, para corriente directa, el capacitor se comporta como un interruptor abierto, ¿sí? Entonces, entre más frecuencia de la señal, el capacitor se comporta con mayor facilidad como un conductor para dejar pasar la señal de la fuente. Entonces, son dos puntos de vista. Trabaja diferente el capacitor con corriente directa que con corriente alterna. Otra vez, lo que vamos a hacer es irnos al simulador. Y ahora, en lugar de poner esta fuente, vamos a sustituirla por una fuente, pero de alterna. Aquí está el símbolo. Y le vamos a meter un voltaje de 10 volts, exactamente como lo hicimos ahorita. Pero la frecuencia, aquí dice, se la vamos a poner de 1000 Hz. Y vamos a ver qué entonces sucede
con la corriente y con los voltajes, ¿verdad? Todo está igual, solo que aquí tenemos una fuente de alterna, tenemos 10 volts, ¿sí? Y tenemos una frecuencia de 1000 Hz. Le voy a aplastar aquí para que vean los resultados. Si se fijan, hay 3 volts, 3 microvolts, si se fijan. Déjenme ponerlo en la alterna, perdón. Todo esto es alterno, por eso estaba variando. Aquí están 33 milivolts, es lo mismo que sacamos, .033 volts, es lo mismo que 33 milivolts. Déjenme, aquí se los voy a poner con anotación, ¿no? Estos 33 es lo mismo que .033 volts. Es lo mismo. Solo que aquí está en volts y aquí está en milivolts. Y luego si se fijan, ay, perdón, aquí me falta mover la fuente esta. Permítanme. Esta. Si se fijan, está los 10 volts aquí. Nosotros dijimos que eran 9.96 volts, pues casi. Todo el voltaje de la fuente está en la carga, ahora sí hay. Y la corriente, si se fijan, dijimos nosotros que era de 9.96 mil y a nosotros casi nos está dando los 10 miliamperes. Ahora, si nosotros bajamos lo que dijimos, voy a detener esto. Si nosotros bajamos esta frecuencia, me voy a ir drásticamente a 500 Hz. Obviamente, el capacitor dice, hey, le bajaste la frecuencia, voy a dejar pasarte menos voltaje. Vamos a ver qué tanto. Si se fijan, no significa mucho porque todavía esta resistencia es muy grande comparativamente, digo, muy chica comparativamente con esta. Pero entre más vayamos bajando déjenme cerrar aquí. Me voy a ir drásticamente a 50 Hz, a ver qué pasa. Aquí ya no son los 10 volts, ya empezó a bajar. Aquí ya en el capacitor empezó a haber más voltaje. Bajó un poquito si quieren la corriente, sí es cierto, porque todavía esta reactancia capacitiva, si la sacáramos con esta frecuencia, van a ver que sigue siendo. De hecho, vamos a hacer este ejemplo aquí, teóricamente hablando. Tenemos XC igual a 1 sobre 2pi. La frecuencia es de 50 Hz. El capacitor no ha cambiado, este sigue siendo 47 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Cuánto nos va a dar esta reactancia capacitiva así con los valores que tenemos? Pues hay que jalar la calculadora. Son 2pi por 2 por pi por 50 Hz por 47 a la menos 6, 1x, 67 ohms. Eso es lo que nos da. Todo esto nos da 67 ohms. Contra 1000, sinceramente, es muy chica todavía, pero podemos sacar el voltaje en el capacitor. Dice que es una corriente de 9.978 por 10 a la menos 3 amperes. Por la resistencia del capacitor dijimos 67 ohms. Vamos a ver cuánto da esto. .98 por
0.98 exponente 3.67 volts es lo que da. Esto da 0.67 volts. Esto es lo mismo que 670 milivolts. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Ahora bien, ¿qué pasa si me voy a 0 Hz de plano? Vamos a ponerle 0, ¿no? Entonces esta, aunque es alterna, se va a comportar como una fuente de corriente directa y va a decir, ya no voy a dejar pasar nada, no tienes frecuencia, ¿no? Ahí va. Ahí está. Básicamente, como le quité la frecuencia, cuando menos déjenme ponerle una, ¿verdad? No me la va a checar así porque dice, oye, no le estás metiendo frecuencia. Le voy a poner .0000, 1 Hz. Muy bajita la frecuencia. No me lo evalúa, tiene que ser mínimo 1 Hz, era lo que les decía, que la señal de alterna cuando menos debería de tener un Hz. Si se fijan, la considera pues como alterna. Ahí están 9 puntos. Ya sé, el capacitor dice, ya no te voy a dejar pasar nada. ¿Sí? La considera una frecuencia muy baja. Pues. Perdón, esto es así. Muy baja. Baja demasiado la corriente. El capacitor empieza a acaparar todo el voltaje. Y cuando este llegue a 0 Hz, sinceramente no va a dejar pasar nada. Se va a quedar con todo. Entonces, he ahí, el capacitor se comporta como filtro para una fuente de corriente alterna. Dependiendo de su frecuencia, va a dejar pasar su voltaje. Si la frecuencia es alta, deja pasar más voltaje. Si la frecuencia baja, deja pasar menos voltaje. Pero en corriente directa de plano no deja pasar nada de voltaje. Sirve como para aislar. Esa es su función. Entonces, aparte de almacenar voltaje, el capacitor se comporta como un interruptor abierto para corriente directa y se comporta como un filtro para una fuente de corriente alterna. Todo esto que les estoy comentando es porque obviamente vienen preguntas de ese tipo en el examen. Bueno, eso es en cuanto a sus funciones. Ya dijimos pues que un capacitor, eso lo dijimos en la clase anterior, que aquí estaba lo de reactancia capacitiva, ¿no? Y la función pues de un capacitor es almacenar voltaje. Y otra cosa que nos tenemos que decir del capacitor es lo siguiente. Resulta que yo puedo tener, de hecho lo voy a hacer aquí, capacitores en serie. ¿Y qué forma lo usar para poder sacar la capacitancia equivalente? Entonces voy a hacer primero lo capacitador en serie para meter un dibujo, pues. Por ejemplo, vamos a meter ese y vamos a meter este también para ver los dos casos. Este lo vamos a usar ahorita. Me lo llevo de aquí para acá. Y en básicamente, pues ustedes pueden tener
una fuente. Voy a ponerlo así. Imaginen que está siendo alimentado por X fuente, no importa por cuál, si es alterna o directa. Así. Y están en serie estos capacitores. Lo que queremos saber es, así como en las resistencias, cuando estaban en serie, cómo hacer una sola, pues sumábamos la resistencia, ¿verdad? Bueno, en este caso, cuando los capacitores están en serie, por eso dice aquí capacitores en serie, y quieres sacar tú el equivalente para tener un solo capacitor que represente a todos los que están en serie, pues sería como un capacitor equivalente, ¿no? O total, pues. Para sacar el valor de esta equivalencia de todos estos, la fórmula se te va a hacer conocida. Es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más puntos suspensivos más 1 sobre Cn, donde n es el número de capacitores en serie que tienes. Y esto así es. Si se fijan, esta fórmula es la misma que usamos, pero para sacar las resistencias en paralelo. Pero cuando tienes capacitores en serie, ¿sí?, utilizas la fórmula como si sacaras resistencias en paralelo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que este es de 2 microfaradios, de 25 microfaradios y un C3 de 47. Si tú quieres sacar el equivalente de estos tres, tienes que usar esta fórmula. ¿Cómo es? Bueno, acuérdense que todo es en faradios, ¿eh? Hay que convertirlos. 2 microfaradios es lo mismo que 2 por 10 a la menos 6 faradios, más 1 sobre 25 por 10 a la menos 6 faradios, más 1 sobre 47 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Cuánto nos da eso? Pues hay que sacar la calculadora. Es 2 exponente 6 más menos, más 25 exponente 6 más menos, más 47 exponente 6 más menos, igual ya lo saqué mal, vuelvo a borrar, 2 exponente 6 más menos, y luego le saco inverso, más 25 exponente 6 más menos, inverso, más 47 exponente 6 más menos, inverso, igual, y luego lo invierto por último y me da 1.78 micros. O sea, esto es igual a 1.78 por 10 a la menos 6 faradios. Siempre, si quieren saber si andan más o menos por el valor correcto, cuando saquen capacitores en serie, el resultado siempre va a ser menor
que el menor de los capacitores. Este es el menor, si se fijan el valor fue menor. Entonces, esta fórmula, cuando quieran sacar capacitores en serie, hay que utilizar esta fórmula. Ok, aquí lo voy a poner de hecho, para que no se les olvide. Una manera de saber si estamos en lo correcto al resultado de obtener el capacitor equivalente de un conjunto de capacitores en serie, el resultado debe ser menor que el menor de sus capacitores. Entonces, déjenme lo incremento un poco aquí. Entonces, siempre que hagan ejercicios, pues básicamente tienen que tomar esto en cuenta, ¿no? Ustedes pueden crear sus propios ejemplos. Pues de hecho ahí en los libros, en las diapositivas que vienen más adelante, del libro, pues ahí vienen muchos ejemplos. Pero si no, pueden irse a internet y hay muchos también. O sea, es para que no se casen con una sola fuente de información, que sepan que todo esto aplica en cualquier parte, pues. Se los digo porque, déjenme ponerlo aquí. Si yo busco en internet capacitores en serie, nos va a salir un chorro de información, ¿no? Y aquí dice, lo que les acabo de decir aquí está, ¿no? Esta fórmula, si se fijan, la van a ver un poco diferente, pero esta es la misma, ¿sí? Porque al hacer esto, el capacitor equivalente es 1 entre CE. Entonces, todo esto que tienes aquí, le tienes que sacar el inverso, que es lo mismo, pues. Nomás que yo la fórmula se las puse de mejor manera. De hecho, aquí está un ejemplo, si se fijan. Aquí estos capacitores se tienen que sacar con esa fórmula. Pero estas son figuras más que nada. Lo que se requiere es ejercicios, ¿no? Y aquí dice ejercicios resueltos. Hay muchos, sinceramente. Después ya ponen un circuito mixto, ¿no? Pero por ejemplo, este que está aquí, déjenme ver uno en serie. Aquí está uno. Miren. Agarra estos tres capacitores. De hecho, podemos hacer eso. 4 picofaradios, 5 picofaradios, 8 picofaradios. Vamos a hacerlo para que vean que estamos en lo cierto. Déjenme sacar mi lápiz.
Fíjense bien, aquí lo voy a hacer a un lado. Yo les digo que la fórmula es así. 1 sobre, voy a agarrar primero, son 4 picofaradios. El pico es 4 por 10 a la menos 12 faradios. Más el otro vale 5. 1 sobre, también son picofaradios. Faradios. Más el otro vale 8 picofaradios. Y bueno, lo hacemos en la calculadora. Déjenme ver si sale aquí. Es 4. Déjenme mejor. Me voy a regresar a este. Voy a bajarle un tantito aquí. Ahí se ve, ¿no? Es 4 exponente 12 más menos. Lo invierto y luego le sumo 5 exponente 12 más menos. Lo invierto más 8 exponente 12 más menos, lo invierto igual, y a lo último saco el recíproco, que es este, ¿no? Entonces nos da 1.73 picofaradios. Déjenme levantar este. Este dice que nos da 1.73 picofaradios, que es lo mismo que 1.73 por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? Espérenme, me voy para abajo. Ahí está el resultado, miren. Ay, perdón. Aquí está el resultado. Es lo mismo, ¿no? Esta fórmula que les digo, esta, es lo mismo que yo les pongo C equivalente, pues, 1 sobre C1 más 1 sobre C2, 1 sobre C3. Es lo mismito. ¿Por qué? Porque si ustedes tratan de despejar este, ¿qué es lo que van a hacer? Todo esto lo van a mandar para allá, para abajo, para acá, pues. Y este va a ir para arriba. ¿Sí me entienden? Todo esto lo mando para abajo, solo, así. Va a quedar 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y esto va a ser, y este lo mandas para el otro lado, te quedaría así. Esto es lo mismo que esto. Pero hay algunos autores que se adornan, ¿no? A mí se me hace más eh, complicada de ver esta fórmula que esta. Si yo lo que quiero es este, ¿por qué me lo pones acá abajo, no? Bueno, es cuestión de enfoque. En los libros lo va a encontrar en unos de una manera, en los otros libros de otra manera. Bueno, me voy a regresar. Y esta es la forma pues, de obtener capacitores en serie. Ahora nos vamos al otro. Este está más fácil. Porque la fórmula que usan cuando tengan capacitores en paralelo
Esto significa pues que te va a quedar un solo capacitor que representa a estos tres o los que sean, pues hasta n. Este sería el circuito equivalente cuando están en paralelo. La fórmula sería así: C1 más C2 más puntos suspensivos más Cn, donde n es el número de capacitores que tienes en paralelo. Y sinceramente está muy fácil, porque si yo pongo aquí 47 microfaradios, 100 microfaradios, 470 microfaradios, pues nomás los tengo que sumar. 47 microfaradios es lo mismo que 47 por 10 a la menos 6 faradios. Más 100 micros son 100 por 10 a la menos 6 faradios. 470 microfaradios son 470 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Qué tengo que hacer? Pues sumar estos. Y aquí pongo 47 más 100 son 147 más 470 son 667, perdón, 617 microfaradios, que es lo mismo que 617 por 10 a la menos 6 faradios. Es muy sencillo, nomás sumas los... ¿Dónde pudiera haber problemas? Bueno, pues que este capacitor, por ejemplo, me dijeran, este vale 22 nanofaradios, este capacitor vale 40 picofaradios y este vale 17 microfaradios. ¿Cuál es el equivalente de estos tres? Simplemente conviertan todos a faradios y no se metan en broncas, ¿no? Capacitor equivalente es 22 nanos, es 22 por 10 a la menos 9 faradios. El nano es 1000 millonésimas partes. Y luego más 40 picos es 40 por 10 a la menos 12 faradios. Y 17 microfaradios es 17 por 10 a la menos 6 faradios. Acuérdense de los prefijos. Prefijos, es muy importante que los manejen. Lo que es el kilo, el mega, el giga, el tera, o el mili, el micro, el nano y el pico. Esos son prefijos, se usan en todas las unidades de todas las parámetros, por ejemplo, de presión, el kilogramo. ¿De dónde viene kilogramo? Precisamente, kilo es 1000 gramos. Un kilo es 1000 gramos. ¿Verdad? Un milímetro, ¿qué significa? Un mili es una milésima parte del metro. Entonces, den un repaso a esto de los prefijos. Si tienen dudas, lo podemos ver la siguiente clase, porque, sinceramente, esto de sacar capacitores en serie en paralelo, el problema radica en si sabes convertir o no prefijos. En este caso, pues, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a sumar 22 a la menos 9 faradios más 40 exponente 12 más menos faradios más 17 exponente
más menos 6. Y eso me da 17. En realidad el valor en faradios es así, ¿no? Aquí tengo la calculadora para que la vean. 0.00017020204 faradios. Pero si lo conviertes, recorre el 6 y van a ser 17 punto, recorriendo 6, el punto a la derecha 6 veces. 2204 microfaradios. Este es lo mismo que esto. Nomás que este está en faradios y este está en microfaradios. ¿No? Entonces, si se fijan, donde estriba el problema es básicamente en los prefijos, ¿no? Como les estoy comentando. Bueno, pues eso es básicamente lo que se debe hacer. Y después tenemos capacitores, pero ya como circuito mixto. Podemos insertar un ejemplo de los que hay ahí. Le voy a poner circuito mixto de capacitores. Vamos a agarrar este, el primerito que salió. Lo voy a hacer un poquito más grande nada más. Ahí lo alcanzan a ver bien, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que te pedirían es que saques el equivalente de este circuito de puros capacitores. Y este también es otro ejemplo, ¿no? Pero si se fijan, este es uno solo. Aquí lo voy a marcar, de hecho. Perdón, es este. Lo pongo de rojo para que se vea mejor. Este circuito es lo mismo que este. Igualito. Pero está más ordenado el de la derecha, porque ahí ves tranquilamente cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Para que no te confundan, porque te pueden querer confundir, lo que tú tienes que hacer es poner nodos. Nodo A, ¿no? Nodo B, nodos, perdón, este es nodo B, este es nodo B. Este es un solo nodo, que es el B. Si se fijan, aquí está nodo B, dice. Además, este que está aquí, como ya está el nodo A aquí, déjenme quitarlo. No hay problema. Lo voy a volver a hacer. Si ya tengo el nodo A de este lado, aquí voy a ponerle B a este, C, D, y este es el B, si se fijan, ¿no? Son todos los nodos, son 5 nodos. Ahora los voy a acomodar. El C1 está entre el nodo A y B. ¿Sí? Este es el A y este sería el nodo B. Del nodo B salen C5, C6 y C2. Si se fijan, C2, C5 y C6. Después del C2 se une con el C3 en el nodo C. Quiere decir que este es el nodo
C. El C3 se une con el C4 por medio del nodo D, pues este es el D. ¿No? Y luego después del C5 va al nodo B. Aquí está que va al nodo B. Y luego el 6 también va al B. Aquí está. ¿Verdad? Y se acabó. Quedan ordenados, me doy cuenta que estos tres, déjenme marcarlos, están en serie. Que estos dos están en paralelo. Y juntos todos estos, los voy a marcar. Te va a salir uno solo de aquí que va a estar en serie con este. ¿Verdad? Entonces lo vamos a hacer. Primero saco yo el equivalente de C2, C3 y C4. Voy a irlo dibujando aquí. Este es el C1. Los otros los voy a dejar igual para no meter bronca. Aquí voy a poner C equivalente y le pones aquí 1, 2, 3 y 4. Y luego por la parte de abajo voy a poner un solo capacitor que va a ser C equivalente del capacitor 5 y 6. ¿Ok? Y esto sería el nodo B y esto sería el nodo A. ¿Cómo saco este? Son capacitores en serie. ¿Qué dijimos en capacitores de serie? Se aplicó esta fórmula. Entonces, vamos a hacerlo. Perdón. Aquí voy a poner C equivalente 2, 3, 4. Es lo mismo que decir 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más 1 sobre C4. Y aquí le ponemos un 1. Y luego el C, C equivalente 5, 6. Esos están en paralelo, si se fijan. Uno enfrente del otro. ¿Cuál voy a usar? Esta fórmula. Voy a sumar, pues. Entonces, esto va a ser lo que tengas en C5, lo sumas a C6. Cuando ya tengas estos equivalentes, este circuito te va a quedar así. Este es el A, este sería C1 y este sería C equivalente 2, 3, 4. Si se fijan, quedaría en paralelo, pues, en paralelo con C5, 6. Y esto básicamente tendrías que sumar, pues, lo que te dio. Como están en paralelo, tienes que sumar. ¿Sí? Y a este, así se va a llamar. Quedaría en serie con C1. Al final te va a quedar un solo capacitor, que así se va a llamar, capacitor final. Como estos dos van a quedar en serie, pues entonces va a ser 1 sobre C1 más este. Que le voy a poner C, está muy largo, ¿no? Pero es la mejor manera de ponerlo. Entonces, vean el camino, un circuito con capacitores en un circuito mixto,
Lo acomodamos bien para visualizar cuáles estaban en serie y cuáles en paralelo. Aplicamos fórmula para los que están en serie, es esta de arriba. De ahí sale uno solo. Luego los capacitores que están en paralelo, C5 y C6, sale uno solo. Después ellos quedan en paralelo, por lo tanto aplicas la fórmula de paralelo, que es sumar sus valores, lo que te vaya a dar. Y ya que tengas ese valor, se junta con C1, pero están en serie y tienes que aplicar la fórmula, pues, esta que está acá abajo. Y así es como obtendrías el capacitor final entre el punto o el nodo A y B, que es lo que andan buscando, ¿no? Claro que este es un ejercicio demasiado amplio, pero es buena la práctica, pues porque estás usando ahora sí la fórmula de capacitores en serie y en paralelo. Esa es la ventaja, ¿no? Y podemos ponerle valores, voy a suponer, ¿no? 47 micros. A este le voy a poner 2 faradios, fíjense bien los prefijos. A este le voy a poner 100 microfaradios. A este 4 le voy a poner 470 microfaradios. Al C5 le vamos a poner 280 picofaradios. Y al C6 le vamos a poner 300 nanofaradios. ¿Cuál sería la pregunta? Encuentre el capacitor equivalente entre el nodo A y el nodo B. ¿Qué tienes que hacer? Acomodarlos para que visualices cuáles están en serie y cuál el paralelo y puedas aplicar libremente y tranquilamente y fácilmente las fórmulas que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la operación. Déjenme cerrar un poquito este para tener la calculadora. Para ir poniendo los resultados de este lado, pues aquí lo vamos haciendo a la izquierda, nomás que necesito verlos. Bueno, aquí lo voy a hacer yo arriba. Estos tres son 2 faradios más 100 micros, o sea, como están en serie, tengo que usar la otra fórmula. Ahí está. Es más, déjenme mejor, lo hago mejorcito para no... Así, está mejor. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces agarramos 2 faradios y le pongo 1x. Estoy haciendo esta parte. Le voy a sumar C3 que vale 100 microfaradios, 100 exponente 6 más menos 1x, más 470 exponente 6 más menos 1x, igual. Este 1x hice toda esta operación y es lo que me dio. Ahora le voy a sacar el inverso, es este, y me da 8.24.
Esto nos da 8.24, ¿pero qué? Por 10 a la menos 5. Dios, ¿qué hice? Ok. Eso sería 82.4 microfaradios. Déjenme borrar esta parte. 8.24 microfaradios. Eso es lo que nos está dando. ¿Por qué lo convertí? Nomás recorrí este para acá, para que sean microfaradios. Nomás que le puse, no es 8.24, sino es 82.4 microfaradios. Ya quedó resuelto ese. Ahora este es más fácil porque hay que sumar nada más. Es el C5 y C6, pero son 280 picos, o sea, 280 por 10 a la menos 12 faradios más 300 por 10 a la menos 9 faradios. Lo voy a hacer aquí. 200, eso nomás lo sumo, 280 exponente 12 más menos, más 300 exponente 9 más menos, nos da 0.3 micros. Recorro el punto para la derecha, 0.3 microfaradios. Se lo voy a poner. 0.3 microfaradios. ¿Para qué? Para que todos los que me den, me den en microfaradios. Ahora ya tengo esos dos. Y lo que me falta es agarrar esos dos que van a estar en paralelo. Sumarlos, pues, el de arriba. Como este y este, que son los resultados, están en paralelo, los tengo que sumar. Aquí están. ¿No? Entonces tengo que sumar 82.4 microfaradios más 0.3 microfaradios. Esto nos da 82.7 microfaradios. Puesto que están en paralelo, quedaron en paralelo, se suman. Y luego, este es lo que vale 82.7 microfaradios sumado con C1. C1 es 47, entonces tengo que sacar yo aquí capacitor final. Como están en serie, tengo que usar la fórmula 1 sobre el C1, que es 47 microfaradios, más este que acabamos de obtener, 1 sobre 82.7 por 10 a la menos 6 faradios. Lo vamos a hacer aquí. 47 exponente 6 más menos 1x. Estoy haciendo este pedacito. Más 82.7 exponente 6 más menos. Estoy haciendo este pedacito. Sumo. Todo esto de abajo es esto. Lo invierto y me da 29.9 microfaradios.
casi 30. Casi 30 microfaradios. Si se fijan, cuando son estos dos, tiene que ser lo que dijimos menor al más chico de ellos. Pues. Si el C1 vale 47 microfaradios y este 82, el resultado de estos dos me debe de dar menor que el más chico, que es este. Y efectivamente, aquí está. Entonces, estos circuitos sirven para poder utilizar, identificar cuándo están en serie, cuándo están en paralelo y qué fórmulas usar, básicamente. Es muy buena práctica, por supuesto. Consume tiempo, sí consume, pero te da experiencia y te va haciendo que domines esta parte. Bueno, igual pueden checar aquí, en cualquier página que agarren. Por ejemplo, aquí debe de venir un circuito mixto. Estos son puros en paralelo. Este, por ejemplo, si se fijan, estos están en serie, va a quedar uno solo aquí. Y ese solo va a quedar en paralelo a este y a este. Entonces, este es un ejercicio bueno también. Pueden resolver este problema. Bueno, todavía nos queda tiempo. Déjenme hacerlo. Digo, si no tienen inconveniente. Como todos son microfaradios. Ok. Sin ver nosotros la respuesta, aquí lo vamos a hacer. Estos están en serie, por lo tanto, la fórmula. Estos dos les voy a poner yo C equivalente 1. ¿Ok? Es 1 sobre 7 por 10 a la menos 6 faradios más 1 sobre, el otro vale 6 micros. El valor que nos dé debe de ser menor de 6. Vamos a ver si es cierto. Más necesito tener mi calculadora aquí. ¿Dónde está la calculadora? Aquí anda. Y así lo hacemos para que puedan ver ustedes ahí, ¿no? Bueno, entonces aquí agarro yo 7. Cuando son las mismas unidades, podemos hacerlo así, como se sientan mejor, ¿no? 7 exponente 6 más menos 1x. Acabo de hacer este pedacito. Le voy a sumar 6 exponente 6 más menos este y le hago igual. Todo este número es lo de abajo. Lo invierto y si se fijan nos dio 3.23 micros. Todo esto nos dio ¿dónde están? 3.23 micros. Ok. Ahora lo que sigue es, ese valor queda en paralelo a este y a este. Y en paralelo nomás tengo que sumar, pues. Entonces voy a decir, capacitor equivalente final o total, como quieran llamarle, es 2 micros más 10 micros más el que acabo de obtener
Esto pues en la mente lo sacas, son 15.23 microfaradios. Todos estos equivalen a este. Vamos a ver si es cierto. Aquí abajo debe estar la respuesta. Bueno, aquí está el 3.33, que fue el que sacamos aquí, ¿no? Y aquí si se fijan, 3.3, que fue el que sacamos en paralelos a estos. Ah, pero nos faltó este no lo vi, ¿eh? Bueno, de todas maneras vamos yéndonos hasta abajo. Si se fijan, el que sacamos nosotros fue este, 15.33. Aquí está, ¿no? Pero yo no me acuerdo haber visto este de 9, pues. Queda en serie, pues hay que usar la fórmula, ¿no? ¿Qué significa eso? Que quedaría C equivalente total 1 sobre el último que sacamos nosotros, 15.23 por 10 a la menos 6 faradios, más este. Como están en serie, pues usas esta fórmula. Y acuérdense, este te tiene que dar menor que el menor, o sea, menor que 9. Vamos a hacerlo. No más que no alcanzo a ver hasta allá. Uf. Ok, ya lo vi. Es 15.3 exponente 6 más menos 1x más 9 exponente 6 más menos 1x igual 1x. Ese nos da 5.6 micros el resultado, aproximadamente, ¿no? 5.6 micros. Si se fijan, este es menor que el más pequeño. Vámonos para abajo a ver si el resultado ahí está. Pues aquí están. ¿Listo? De hecho aquí dice, miren, aquí abajito dice lo que se hizo. Estos dos quedan en serie al final y sale un equivalente que vale 5.68, que fue lo mismo que sacamos nosotros. Entonces, si se fijan, podemos, con esto que acabamos de ver hoy, tranquilamente manejar resistencias en serie, resistencias en paralelo, capacitores en serie, capacitores en paralelo, no importa si es circuito mixto, ustedes pueden tranquilamente sacar los equivalentes. Bueno, jóvenes, ahí la vamos a dejar. Seguimos después con el inductor, que ya va a ser más fácil, porque el inductor, para sacar equivalencia, se comporta como la resistencia. Si se fijan, la resistencia del capacitor usan la fórmula al revés. Si quieres sacar resistencia en serie, sumas. Si quieres sacar capacitores en paralelo, sumas. Y viceversa, ¿no? Entonces, tengan ese cuidado. Obviamente repasando van a dominar esta parte.